Entonces volvemos por aquí a las 9:17 ya de la tarde y conectamos ya con Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de mercado global para ATFX Connect. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas noches, perdona por la demora. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? arrancando, Gonzalo, con la perspectiva de mercados, lo que está pasando. Vemos unos índices que, bueno, que parecía que arrancaba el día, se giran, ahora vuelven a intentar cerrar en positivo. Estamos viendo un poco de riff y raff estas últimas semanas también con las acciones estadounidenses y también en Europa, que de hecho creo que incluso nos traías comentarios interesantes sobre el mercado inmobiliario y también lo que está pasando en el mercado nórdico. Sí, sin duda, sin duda. A ver, los gráficos mostraban ya la realidad en el mercado europeo, los datos macro de Europa no funcionan desde hace tiempo ya. Lo que he compartido en redes esta mañana, que me ha parecido muy interesante, era precisamente cómo estaba el sector inmobiliario en cuanto a los precios de inmuebles o el crecimiento de precios de inmuebles de venta en el mercado europeo. Lo tengo en pantalla. Si queréis, incluso podría compartirlo para que la audiencia pueda ver los datos más concretos. Compártenos lo que quieras y así lo pinchan ahora los compañeros. Muy bien. Lo tengo por aquí y además compartido también en redes sociales. Es que ha sido un poco la visión que he ido dando de todo lo que teníamos. Me avisáis en cuanto lo tengáis y listo. Es básicamente un dato que nos muestra básicamente por países cuál es el crecimiento de la fortaleza del mercado de la vivienda en Europa y podemos ver además que la principal contracción anualizada y también por trimestre. Estamos viendo que las economías nórdicas son las primeras en mostrar una contracción de los precios de los inmuebles y que a partir de ahí, bueno, algunas se libran, pero es que la media europea ya está en contracción trimestral. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en realidad la subida de tipos de interés sí está afectando ya al sector inmobiliario y cuando vemos que se transfiere al sector inmobiliario significa que también afecta al sector bancario. Por lo tanto, este gráfico ya de entrada, esta mañana lo he publicado, lo he compartido porque me ha llamado mucho la atención. Y además teníamos compañías dentro del sector inmobiliario y promotor. En el caso en concreto de Suecia teníamos una compañía muy interesante que estaba presentando ya síntomas de cierta complicación en cuanto a liquidez, valorada en 30.000 millones de euros y que sería la que más preocupa dentro del sector inmobiliario de Suecia. Heimsten Bonsten, 30.000 millones de euros, propiedades en viviendas desde Estocolmo hasta Berlín. Y claro, no es una cifra que asuste mucho cuando hablamos del sector inmobiliario chino, por ejemplo, pero es que va en la misma línea, ¿no? Estamos viendo que el mayor monstruo de deuda inmobiliaria es el Evergreen en China, pero vemos que esto no desaparece en lo que se refiere al resto de sectores. Se muestra ya ciertas debilidades en el sector inmobiliario en Europa que sin duda alguna están mostrando que esa subida de tipos de interés empieza a rascar ya en lo que es el crédito hipotecario. Y probablemente también el crédito, incluso te diría empresarial, porque otro de los gráficos que también he compartido y que me ha llamado la atención precisamente es los defaults globales que se están midiendo. Voy a ver si puedo mostrarlo también en pantalla para que se vea, pero a nivel corporativo, los defaults que están registrando las empresas a nivel global, aquí lo tenemos, defaults medidos en agosto alcanzan máximos que no se registraban desde el año 2009. Tenemos ahí el score, el ratio nos muestra 16. El que se registró en 2009 está en 25. Ni siquiera en 2020 llegamos a un score que estuviese por encima de 15. Por lo tanto, creo que es relevante. Creo que es relevante ver cómo digamos que la fricción que está generando la política monetaria que hemos visto en los últimos años se está empezando a manifestar. Además, va en la línea con lo que dijeron otros informes. Por ejemplo, hace 2 semanas leí uno de los informes que había publicado Deloitte en el que mostraban su idea de que probablemente la subida de tipos de interés no se estaba notando por 2 motivos clave. Uno ya lo hemos escuchado más una vez, que era el colchón de ahorro que se había formado durante la era COVID. Pero el segundo motivo me pareció muy interesante. Dice, después de 10 años de una tasa de interés súper baja, extremadamente baja, lo más normal es que los créditos hipotecarios y los créditos empresariales se cerrasen con tasas de interés fijas. Tasas de interés fijas que tienen vencimientos. ¿Qué pasa? Que cuando nos fijamos, todo esto encaja muy bien, Javi, con lo que estamos viendo a nivel de datos, porque la mayor parte de la deuda hipotecaria que tiene Suecia es cortoplacista. Eso quiere decir que sí encajaría con la narrativa de que porque se negociaron deudas empresariales e hipotecarias a más largo plazo con tasa de interés fija, los vencimientos de esas deudas traen un ajuste en la tasa de interés al alza y es entonces cuando se manifiestan los impagos. Al cristiano traducido significa que el golpe que trae la subida de tipos impacta pero viene con retraso y que solamente aquellos países que tienen crédito negociado a más corto plazo son los que están empezando a notarlo en sus números.
Por eso, la ola de caída sobre calentamiento del sector inmobiliario sueco probablemente sea una ola que precede a lo que vaya a ocurrir en el resto de Europa en los próximos meses. Puede venir, Gonzalo, también, puede que esté aguantando mejor Estados Unidos por el hecho de que toda la deuda que se ha financiado, o incluso deuda hipotecaria, se ha recogido, o por lo menos todavía está a unos tipos que no son los que estamos viendo ahora en mercado, que no son ese tipo hipotecario que está disparado y está por encima del 7% en Estados Unidos, también disparado en Europa. Puede ser que todavía en Europa, a lo mejor, comentabas, se está aguantando un poco mejor que China, pero podría trasladarse ese monstruo inmobiliario. Puede ser que esté aguantando un poco mejor porque todavía tienen unas tasas de financiación que son un poco más bajas que lo que estamos viendo en mercado y que será en el momento en el que tengan que refinanciar o en el momento en el que se les acabe esa deuda anterior en el que sufrirán. Precisamente, es justo lo que trataba de explicar. Exactamente eso. A medida que tengan que ir venciendo los contratos que se estén negociando de crédito, tendrán que renegociarse a una tasa de interés más actualizada. Aunque tengan un contrato de interés fijo, ese interés fijo es fijo durante un tiempo y se renegocia cuando llega a vencimiento ese acuerdo, ese swap. Y por lo tanto, lo que vamos a ver es que ese tipo de tasas de interés se ajustarán al alza. Y además, lo que más asusta, que en parte, Javier, yo creo que es lo que está produciendo, primero, el tobogán que hemos visto en la renta variable y a nivel general, el super sprint alcista del dólar y la caída del oro. Todo esto me parece que viene motivado por unas palabras clave. La Reserva Federal tiene unas expectativas de tasas de interés referenciales que estaban por encima del 5% de aquí a finales de 2024. Es que alucina, nos queda más de un año con tasas de interés por encima del 5% en Estados Unidos. Por tanto, el problema del riesgo crediticio no va a desaparecer aquí. Y es así de claro. De hecho, Bank of America también publicaba esta misma semana que para ellos el mayor evento de riesgo crediticio que existe ahora mismo para la economía es precisamente el sector hipotecario en China. Pero es que lo que estamos viendo es que en China viene por un lado, pero es que en el caso de Europa o Estados Unidos viene casi garantizado por la subida de tasas de interés, que más de una ocasión lo hemos mostrado, lo he compartido en el blog muchas veces, la subida que es extremadamente vertical comparada con las subidas más paulatinas que hubo en el pasado. Y otro matiz que he repetido en 1000 ocasiones, cada vez que hemos llegado a tasas de interés referenciales como las actuales, ha habido un crash. Ocurrió en el año 2000, cuando nos aproximamos al 6%, superábamos el 6% de tasa de interés referencial, se produjo el crash de las .com. Cuando volvimos a ir poco a poco subiendo tasas de interés por parte de la Reserva Federal y se puso por encima del 5,50, 5,75, ocurrió el crash de 2008-2009. Y ahora estamos a las puertas del 6% de tasa de interés referencial. Todavía queda además una subida nueva de tipos de interés. Creo que incluso el dato de hoy de PCE anima a que esa subida se produzca. Hemos visto que las peticiones de subsidio que se presentaron esta semana salían todavía mejores de lo esperado. Por lo tanto, creo que hay indicios de sobra para pensar que la presión financiera por la política monetaria contractiva no ha terminado. Leía esta mañana en Reuters un titular que decía, bueno, creemos que ha podido terminar ya el endurecimiento monetario porque se están haciendo pausas por parte del Banco Central y por parte de la Reserva Federal. Es una quimera, es una utopía, es extremadamente optimista pensar eso sencillamente porque entramos en el invierno, que es cuando más se empuja al alza los precios de la energía, porque Estados Unidos y Europa son de los que más dependencia y consumo tienen de la energía y porque además el conflicto de Ucrania, lejos de mejorarse, se empeora. Habían puesto a Victoria Nuland al frente de la Secretaría de Exteriores, que es la mujer más belicista que ha estado presente en Ucrania desde los orígenes de 2014, la que produjo el incendio político de Ucrania contra Rusia, es la que está a los mandos. Por lo tanto, el conflicto de Ucrania tampoco se resuelve. Y si no se resuelve el conflicto de Ucrania, no hay acuerdos de energía, ni tampoco hay acuerdos de grano. Y si no hay acuerdos de grano, las dos principales partidas de inflación que subían la tasa de inflación eran el factor energía y el factor alimentos. Y esos factores siguen estando con potencial alcista mientras ese conflicto siga. Y por lo tanto, a mí, Javier, es que tanto en política monetaria como la reflexión que están haciendo, incluso una de las cosas que te mencionaba hoy, esta mañana, también pronto y que compartí también en las redes, era el índice del Standard & Poor's de banca regional americana. Vuelve a tener otra caída en septiembre, segunda recaída que produce tras Silicon Valley. Silicon Valley Bank reventó, cayó un 40% el índice, vimos que recuperó un poco, hubo otra caída más cuando le siguieron hermanos gemelos, hermanos siameses del Silicon Valley Bank fueron detrás, vimos la apertura de ventana de liquidez que hizo la Reserva Federal y a partir de ahí con lo que nos encontramos es que de nuevo ahora, justo en el mes de septiembre, de nuevo comparto gráfico también por si queréis mostrarlo a la audiencia, pero tenemos ese índice regional de banca regional de Estados Unidos y vemos que vuelve a caer a niveles que se aproximan a los mínimos tocados
allá por el mes de mayo, cuando estaba todo el mundo con el miedo en el cuerpo de si el sector financiero estadounidense estaba en problemas. Lo estamos viendo todo, ¿eh? Hemos visto todos los gráficos. Gonzalo, además, interesante, el SP500 también, mostrabas la figura del hombro, cabeza, hombro, que de hecho ya comentaste hace unas cuantas semanas, nos advertías, oye, se está formando una figura hombre, cabeza, hombro, se podría activar, parece que se ha activado, ahora está intentando el índice cómo buscar el rebote. ¿Qué ves a partir de aquí en los índices? Mira, en el Standard & Poor's clarísimo, porque no solamente publicamos. Primero, hace como 3-4 semanas publiqué diciendo, atención con un segundo hombro que haga esta figura porque significa que es bajista. Para mí el detonante principal, lo que más me preocupaba no era la renta variable estadounidense, sino la europea, por multitud de factores macroeconómicos que daban debilidad a Europa y por lo tanto invitaban a venta. Evidentemente el tiempo nos ha dado la razón porque las figuras que veíamos de venta de Europa se han activado. Pero fíjate, una de las figuras que además uno de los seguidores del blog me comentó, mira Russell muchas veces lo analizábamos como antecesor de lo que va a hacer el Standard & Poor's. Para bien o para mal, porque Russell refleja mucho más la microeconomía estadounidense. Son compañías de menor capitalización que se tienen que enfrentar con la realidad económica, mientras que el Standard & Poor's tiene a las All Star, a las grandes compañías que están siempre pues, con comodidades crediticias que les va facilitando el gobierno, la Reserva Federal. En el caso del Russell, fíjate la activación que tuvo. Y en el caso del Standard & Poor's lo que vemos es, como tú decías, una parada primero en este primer gap que nos formó aquí, que yo creo que este gap se quedó aquí pendiente, lo ha cubierto ya. Y además, sobre todo, el soporte que encontraba en esta zona, la media de 200 también, pero por eso decía que la subida, anoche mismo participé, fíjate lo que te digo, un evento aquí en Reino Unido, y era un evento donde participaba gente del sector financiero, una fundación benéfica del Club de Golf de la Casa Real Británica, y una de las personas con las que compartí mesa era un trader, un gestor de activos, especialista en Forex, y me decía que él, me decía, yo estoy alcista en DAX, y dije, ¿estás alcista desde cuándo? Y me dijo, estoy alcista desde hoy. Y le dije, entonces tú lo que estás es alcista en un pullback, porque no es otra cosa. A mis ojos, a mi entender, toda la subida que hemos visto en las últimas 48 horas es un pullback de estas estructuras. Y si me voy a los mercados europeos, veo exactamente lo mismo. Me has preguntado por índices. Fíjate, esta es la figura que yo tengo publicada desde hace ya, pues a lo mejor 2 meses. Podíamos ver cómo había un impulso alcista inicial a finales de 2022, inicios de 2023, vimos este impulso alcista. El siguiente cogía mucha peor fuerza, o sea, digamos que el impulso era mucho más extendido y con menos prolongación, y el tercero ya era una fase prácticamente lateral, no se veía, evidentemente que fracasaba el intento de llevar un tercer impulso alcista. Cada uno de estos impulsos ha sido más débil, por lo tanto, según la teoría de Elliot, ¿no? Aquellos fanáticos que sigan la religión eliotista estarán de acuerdo en que lo que vemos es un primer impulso que es más dilatado que el siguiente y, por lo tanto, el tercero se da por un impulso que fracasa. Y aquí estaba clarísimo que fracasaba por el rango lateral que estaba formando en el caso del DAX, que ya ha roto. Y fíjate cómo ahora tenemos la media de 200 por encima del precio. Ahora mismo estamos en 15.350. Hemos perdido soportes en 15.500 y probablemente lo que queda es cascada. Y claro, si me voy a IBEX 35, aquí parece que no se enteran de la película. Esta mañana lo contaba también con el precio, pero el mercado español, como siempre, no es la primera vez que manifiesta síntomas de estar totalmente desacoplado del mercado europeo, porque ya ocurrió allá por 2020, finales de febrero o marzo, recuerdo que publiqué en el blog precisamente el movimiento que mostraba la renta variable en Europa, Eurostoxx, DAX, con patrones que claramente indicaban a que había miedos en el mercado y que había caídas por lo que pudiese pasar con este nuevo virus que venía de China en aquel momento. Y IBEX 35 continuaba hacia 10.000 puntos y jamás se vio. O sea, llegó a 10.050, 10.060 y desplome por completo hasta 6.000 puntos. Esto me parece que es algo muy parecido a aquello, un desacople por completo que vamos viendo con la espectacular subida que ha tenido el propio índice dólar, que ha superado los máximos del año y que creo que es el principal motivo que ha arrastrado al oro. Eso y, evidentemente, como algo secundario, el hecho de que China esté completamente cerrada, que es el principal, uno de los mayores comercializadores de oro, uno de los que más empuja la compra y la venta de oro. Pero que vemos que realmente el oro se está desplomando. Se desploma precisamente porque es el antídoto al dólar. Y con un dólar fuerte no hay mucha necesidad de que el oro suba, porque no hay necesidad de cubrirse contra la debilidad del dólar en estos casos. Y claro, si la Reserva Federal nos ha dicho además, Javier, que esto va a continuar así hasta probablemente finales del año 2024, sin que se toquen los tipos de interés, apague y vámonos. Entonces, mientras los datos macro de Estados Unidos no cambien la película, el guión tampoco va a cambiar. Con los datos de PC de hoy, probablemente supongamos que incluso haya otra subida más de tipos, que es lo que varios miembros de la Reserva Federal ya han dicho, que ellos están por dar otra subida más de tipos para garantizar que la inflación queda controlada y, sobre todo, ¿por qué no hacerlo
si, como digo, el mercado laboral responde bien, la tasa de crecimiento sigue estando en las vías de lo esperado, ha salido esta misma semana justo en el 2.1, que era la cifra esperada. Entonces, ¿por qué quitarse, por qué retirarse de la mesa si ven que de momento aguantan las cifras? Ya tendrán tiempo para aflojar cuando vean que los datos macro empiezan a responder de forma negativa. Gonzalo, un análisis muy detallado. Por último, quería preguntarte también por otra parte que olvidamos a veces comentar entre analistas, sobre todo cuando estamos muy enfocados en tema dólar, tema inflación, tema recesión, y es lo que está pasando en Japón. Me decías, de hecho, esta mañana lo que tiene el Banco de Japón en balance y cómo puede influir cualquier cambio que veamos en la política de Japón, que de hecho ya está generando hasta como expectativa, ¿no? Porque se lleva esperando que Ueda anuncie algún cambio en la política de tipos por lo menos unos cuantos meses ya, y que cambiase un poco con su antecesor, un poco esa política ultralaxa que le dejó. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Y podría ser esto algo que acabe alterando los mercados también? Sí, sin duda, sin duda. Fíjate, leí además uno de los informes que había publicado una gestora de capitales, mostraba que para ellos decían que el principal riesgo era la posible subida de tipos de interés de Japón. Vamos a sacar también el referencial de las tasas de interés de Japón para que se pueda medir esto. No hay que olvidar que, para empezar, Japón es la tercera mayor economía del mundo, por lo tanto es muy importante lo que haga, y sobre todo que cuando vemos un histórico de la tasa de interés referencial de Japón, vemos que desde el año 2000 prácticamente no hemos estado por encima del 0% en tasa de interés. Puntualmente lo estuvimos pues allá por 2008-2009, pero después bajó de golpe, evidentemente, y llevamos pues cerca de 10 años ya con tasa de interés negativa. Si vemos cómo se paga el bono japonés, también vemos que es ridículo, es decir, están pagando el bono a 10 años lo tengo por aquí, 0,76,4%. Tú fíjate, compáralo con el americano que te paga el 4 o 5%, casi 4,6%, bono a 10 años americano. No tiene nada que ver. Tú no quieres tu dinero en Japón porque es un mercado de bonos totalmente intervenido por el Banco de Japón. Ahora bien, el peligro que muestra, fíjate, otro de los gráficos que he sacado, que publicaba antes, que me ha parecido extremadamente interesante, eran los holding que tenía Japón en activos dolarizados, ¿no? Vemos básicamente que la mayor parte de activos que mantiene el Banco de Japón es una brutalidad en activos norteamericanos. Es el segundo mayor tenor de deuda norteamericana, el primero es China, pero vemos que Japón está prácticamente en $1 trillón en deuda norteamericana y una cifra que alcanza pues casi 3/4 partes de trillón, 750.000 millones de dólares en activos, en renta variable, en Wall Street, en Estados Unidos, pero es que el segundo de la lista es Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que si se empieza a normalizar la tasa de interés en Japón, si se empieza a hacer una política más de contracción de crédito, de retirar de liquidez del mercado, evidentemente para normalizar el balance lo que tendrán que hacer es deshacerse de activos o simplemente por naturaleza el mercado se irá regulando deshaciéndose ese tipo de activos y quedándose en depósito que se pague a mejor tipo de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que eso toca tejidos muy sensibles del equity, de la renta variable, porque vemos la exposición que tiene, toca el bono americano, por supuesto, pero toca el bono americano preocupa menos porque puede estar súper intervenido también por la Reserva Federal cuando haga falta, pero Wall Street no, Wall Street es Wall Street. Entonces, si quieren vender, tiene que haber algún tipo de política después para mantenerlo arriba o anunciar estímulos, etcétera. Así que cualquier medida que hagan, primero, tenemos los antecedentes históricos, que era eso que os decía, estas tasas de interés que están planas desde hace 20 años. Si empieza a haber una política más contractiva porque la tasa de inflación en Japón empieza a despuntar también, mala cosa porque significa que entonces van a tener que ajustar la renta variable y que entrar en venta o entrar en contracción va a implicar pues mayores riesgos para Wall Street, evidentemente. Nos quedamos con todos estos análisis, Gonzalo. Nos has hecho un análisis semanal impecable. Iremos viendo cómo progresa todo esto. Por supuesto, invitado la semana que viene también para ver, si quieres, todo esto en detalle, cómo va evolucionando también los índices y las zonas que nos marcabas. Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de mercado global para ATFX Connect. Mil gracias por tu tiempo y que tengas un excelente fin de semana. A ti, Javier, igualmente. Gracias por... Y despedimos a Gonzalo Cañete con ese tremendo análisis que nos ha traído. Nos vamos directamente a publicidad y enseguida con Sergio Fernández para las noticias del día hoy en los mercados, en la economía, en la política y en la geopolítica. Yo me despido, nos vemos como siempre el lunes aquí en el cierre de Wall Street. Que tengan buen fin de semana.